Ocarina of Time fue la quinta entrega de la saga de Legend of Zelda y la primera en lanzarse en Nintendo 64. Fue uno de los juegos más esperados en su época y está incluida entre uno de los mejores juegos de toda su época, lanzados en los Estados Unidos el 23 de noviembre de 1998. El primer de Legend of Zelda que se diseñó visualmente en 3D. Es ampliamente considerado un clásico en toda la saga y fue valorado de 40 en 40 en la revista Famitsu. Una hazaña que 26 juegos, incluido entre esos Wind Waker, Skyward Sword y Breath of the Wild, son los que hicieron este hitazo. Así que acompáñame a regresar a 1998, año en que ya más o menos se estaba hablando de una expansión muy interesante, y es del Zelda Ura de la 64, el Ura Zelda, el juego que nunca existió. Así que comencemos con este video. Al día de hoy muchos creen que The Legend of Zelda Master Quest, una versión más dura de Ocarina of Time que contiene diferentes mazmorras organizadas, es Ura Zelda. Fue lanzado en Nintendo GameCube en 2002 para Japón y en 2003 en América del Norte y Europa, y luego se rehizo como una función desbloqueable para Ocarina of Time 3DS. Los desarrolladores de estos juegos, Miyamoto y Aonuma, confirmaron que son el mismo juego, pero se dice que Master Quest se creó para que los fanáticos dejaran de marear a Nintendo sobre el desarrollo de Ura Zelda, ya que Master Quest surgió de ser un pequeño porcentaje de lo que sería Ura Zelda e iba a ser. Se suponía que Ura Zelda era una expansión de disco de Nintendo 64 para Ocarina of Time, que haría un uso completo de la unidad del disco de Nintendo 64. Ahora me dirán, TC, ¿qué es la unidad de disco de Nintendo 64 y para qué era su funcionamiento? Probablemente se ha hablado poco o oído hablar de esta unidad de CD de Nintendo 64, de disco, claro. Esto se debe a que se vendió muy mal en Japón y nunca salió de esa zona. El sistema estaba lleno de muy buenas ideas, como su software que permitía crear películas, animaciones, personajes, un poco de todo, y conectarse a internet a través de un servicio de internet ahora obsoleto para juegos en línea y uso compartido de medios. Lamentablemente esta tecnología era demasiado avanzada para la época y solo había cantidades limitadas disponibles en las tiendas. La unidad de disco se conectaría al puerto de extensión de la Nintendo 64 ubicado en la parte inferior. Se insertarían discos similares a cartuchos en el sistema. Dado que el Nintendo 64 DD fue un fracaso comercial, solo 9 juegos aparecieron: Mario Artist, Paint Studio, Talent Studio, Polygon Studio, Communication Kit, Science City 64, Japan Pro Golf Tour 64, F0 X Expansion Kit, Dochin el Gigante o Dochan The Game. Estos juegos fueron liberados. La mayoría de los juegos planeados para la Nintendo 64D fueron cancelados y lanzados como un cartucho para Nintendo 64 o transferidos a otra consola como la Nintendo GameCube. Ura Zelda no fue una excepción y también mordió lo que es el polvo. Hoy en día las unidades del disco de Nintendo y algunos de sus pocos juegos lanzados se pueden encontrar en eBay u en otras páginas web que se pueden vender estos juegos, vendiéndose a precios exorbitantes, demasiado caros. Originalmente se planeó que Zelda Ocarina of Time estuviera en la Nintendo 64 DD porque Miyamoto y su equipo querían hacer de Hyrule un mundo persistente. Cualquier acción que él realizara permanecería permanente en su entorno, como cortar un árbol o romper macetas, y se agregó otras características que un cartucho de juego normal no podría hacer. Debido a las bajas ventas de la Nintendo 64 DD, el juego se vio obligado a lanzarse en Nintendo 64 y terminó convirtiéndose en una sombra de lo que era antes, aunque aún así se convirtió en un éxito. Después del éxito de Ocarina of Time, el equipo decidió crear el paquete de expansión para aprovechar al máximo su unidad de disco defectuoso. En 1999 Miyamoto confirmó 2 juegos de Zelda en desarrollo, que eran Ura Zelda y Zelda Gaiden, que luego se convirtió en Majora's Mask como lo conocemos hoy en día. Queríamos hacer un nuevo juego basado en el sistema de Zelda, dijo Miyamoto en referencia a Zelda Gaiden. Además, a la luz de los juegos que requieren el paquete de expansión de memoria como Donkey Kong 64, queríamos hacer un juego de Zelda que también aprovechara el paquete de memoria. Ese juego es Zelda Gaiden. Por lo tanto, esto no será un juego en el que las ubicaciones de las mazmorras simplemente se cambien. Este juego fue diseñado para que se pueda aplicar al sistema de unidad de disco, y al conectar la Nintendo 64 DD puedes jugar otra versión de Zelda. Por ese método, todas las mazmorras serán reemplazadas por otras nuevas. Creo que ese será el próximo Zelda que haremos. Ura Zelda iba a tener algo nuevo: minijuegos,
misiones secundarias, personajes y elementos aleatorios, desbloqueables después de Ocarina of Time. Esto era como la expansión de Zelda Ocarina of Time. Uraselda seguiría teniendo la misma historia y el mismo diseño básico de Hyrule en Ocarina of Time, pero todas las mazmorras sean remodeladas y tendrían nuevas mazmorras para explorar. El Templo del Viento y el Hielo probablemente se agregara en base a la especulación creada por los fanáticos de Zelda. Se asumió que los fanáticos dentro del Templo de las Sombras y la sección del Templo del Bosque del Castillo de Ganon eran restos del Templo del Viento, y se creía que Fado, una chica Kokiri de cabello rubio, era el sabio del viento porque existe una captura de pantalla beta de ella donde está vestida, y también era una de las únicas Kokiri con este diseño. Se creía que la caverna de hielo que aparece dentro del juego era un remanente del Templo de Hielo. También se rumoreaba que Uraselda tenía la fuente del unicornio, originalmente planeada para Zelda Ocarina of Time, donde Link recibiría su ataque de Tri-Sword Beam, en el que Link empujaría su espada hacia adelante y liberaría un rayo naranja en forma de triángulo. Obviamente también por la referencia a la Trifuerza, también por lo que es el nombre, que es Tri-Sword Beam. Para las misiones secundarias, el corredor maldito que los jugadores nunca vencerán porque siempre está en un segundo por delante, finalmente podría ser derrotado porque los desarrolladores del juego no pudieron completar esta misión debido a la falta de espacio en el cartucho de la Nintendo 64. Se agregarían dos túnicas nuevas, dorada y blanca, pero se desconoce qué poder le darían a Link. Miyamoto insinuó que los jugadores podrían crear sus propias máscaras en un programa de Nintendo 64 DD llamado Talent Studio, y luego se implementaría en Uraselda. Las mazmorras rediseñadas jugaron un papel muy importante en el desarrollo de Uraselda. Sin embargo, la persona a cargo de alternar las mazmorras no era muy protagonista según Eyanuma, y él tampoco tenía ganas de enfrentar este desafío, sino que quería seguir trabajando en el Zelda Gaiden. No pensé que seríamos capaces de llamar el resultado final un nuevo Zelda. Sin embargo, no podía simplemente decir que no a la idea de hacer uno nuevo. Con ese fin hice un trato con Miyamoto: si pudieran hacer un nuevo juego de Zelda dentro de un año, no tendríamos que hacer un Uraselda. El desinterés y la confianza de Anuma en el proyecto fue el último clavo en el ataúd de Uraselda. Aunque es desafortunado y triste a la vez, Majora's Mask no se habría creado. Así que eso es bueno, ¿no? ¿Verdad? Es probable que Uraselda nunca vea la luz del día, ya que los fanáticos esperaban ver sus características en la nueva versión de la 3DS. Sin embargo, esto no impide a los jugadores que exploren imágenes de betas atrapadas dentro de Ocarina of Time. La Beta Quest son eventos y escenarios únicos ocultos dentro del cartucho del juego, a lo que se pueden llegar usando Action Replay o Game Share, que son códigos. Algunos de estos elementos beta están conectados a Zelda 64, la beta de Ocarina of Time y otro proyecto sobre el que me gustaría hablar en un futuro, o Uraselda. Estos elementos ocultos dentro del cartucho del juego son pistas de lo que podría haber sido Uraselda. La búsqueda de la beta de Uraselda se puede mejorar si la Nintendo 64 está conectada a su unidad de disco. Con el DD conectado aparecerá una pantalla de título alternativa y el sistema solicitará el disco que nunca se creó. Aunque aún es posible jugar si se puede engañar al sistema de juego para que piense que el disco que no existe es insertado. Habrá más enemigos y texturas diferentes de colores en ciertos lugares, y los modelos de personajes en Town Market no funcionarán. Esto se supone que iban a tener nuevas animaciones. Un equipo de piratas informáticos liderado por una persona llamada Seth, que planeó restaurar Uraselda, quería recrearlo en su propio estilo al agregarle contenido, música y elementos nuevos de la historia. Esto también se conocía como el proyecto de restauración del Uraselda. El protagonista principal iba a ser un chico de cabello verde vestido con la túnica de Link, llamado el Héroe de la Luz, y su compañero, originalmente Navi, se llamaba Reis. Las ilustraciones para el proyecto van desde unas nuevas criaturas como Shadow Goron y nuevos sabios de Sea of Darkness y Sea of Wind, y más elementos como Sheikah Shield y Dragon Boots. El proyecto tenía una gran ambición, pero permaneció incompleto durante tanto tiempo que se ha difundido el rumor de que el proyecto está completamente cancelado, y es que al día de hoy no sabemos nada de este proyecto. La más grande fue la restauración del Zelda 64, que estaba destinada a ser un tipo de mod similar en el que intentaron modificar Ocarina of Time para mostrar aspectos del juego que estaban allí cuando estaba en su fase beta y cuando se conocía públicamente como el Zelda 64. Pero este tema puede ser para otro gran video que hablaré en algún futuro en el canal. Seth era el líder del equipo Ura y mantenía la integridad del proyecto. Sus contribuciones incluyeron la texturización y remodelación de personajes y objetos, diseño de niveles y modificación del código del juego fuente. También proporcionaba los avances para mostrar lo que se puede esperar del proyecto, o lo que se esperaba. La idea detrás del mod era hacer un juego completamente nuevo con influencias del contenido de la beta de Ocarina of Time utilizado y capturas de pantallas de revista
protagonista del Uraselda oficial. Eventualmente el juego estaría destinado a ser jugable tanto en emulador como a través de un carrito flash. El proyecto era bastante ambicioso, la idea no era simplemente crear un nuevo conjunto de mazmorras como Zelda Brick Day o modificar las antiguas como Master Quest, sino crear un juego completamente nuevo sobre el esqueleto de Ocarina of Time. Esto funcionaría de manera similar a como A Link Between Worlds se relaciona con A Link to the Past. Se desarrollaría en Hyrule similar, pero con personajes e historias muy diferentes. Aquí está la lista de contenido propuesto que sería nuevo en este juego. Una nueva trama con nuevos diálogos para envolver al jugador. Un nuevo protagonista llamado el Héroe de la Luz. Un nuevo compañero de hadas llamado Raze con una nueva personalidad y que no diga más allá de decir oye escúchame o escucha. Mazmorras completamente nuevas. Un joven héroe dentro del árbol Deku. Cavernado Dongo dentro de Lord Yabu Yabu. Castillo de Hyrule. Santuario del Bosque. Peso. Caverna Tutelerock. Gruta del Lecho del Lago. Templo de la Luz. Héroe adulto. Templo del Bosque. Templo de Fuego. Templo de Hielo. Templo del Agua. Templo del Viento. Templo del Espíritu. Templo de las Sombras. Torre de Ura. Desechado Roca Tortuga. Templo de Madera. Palacio de las Almas. Un nuevo supramundo de Hyrule y nuevos NPCs, enemigos y jefes. Esto último fue la lista desechada del proyecto. Estos eran los minijuegos nuevos y viejos y renovados. Esto eran lo que se mencionaba. Cambios en el motor del juego de Ocarina of Time cuando corresponde para agregar nuevas funciones. Contenido beta restaurado, nuevos ataques, nuevos objetos, nuevas tiendas, nueva música con calidad MP3, nuevas misiones secundarias, sistema de hora del día con eventos sensibles al tiempo, animaciones betas restauradas y nuevas animaciones, nuevas canciones WAR para aprender, A+B, interfaz de controles invertidos. El proyecto llamado Zelda Ocarina of Time Ura parece haber progresado bastante bien con un montón de nuevos modelos y áreas de documentación en su hora cuando se desapareció este sitio web. El sitio web era Ura Project, que aquí les dejo lo que era el nombre en su día. La leyenda comienza donde lo dejó Ocarina of Time. El héroe del tiempo luchó valientemente contra el rey del mal, Ganondorf, y con la ayuda de la princesa Zelda, lo encerró en el oscuro vacío del reino sagrado. Con la misión del héroe del tiempo completada, Zelda lo envió de regreso a su propio tiempo para que pudiera recuperar el tiempo perdido debido a estos eventos impredecibles. Hyrule ha comenzado a recuperarse de sus heridas y la gente vuelve a prosperar. De repente, visiones oscuras comienza a plagar los sueños de la princesa de Hyrule, que se cubre nuevamente en la oscuridad, hasta que de repente un rayo de luz salió disparado del cielo. Un héroe descendió a su mundo y separó las nubes oscuras. El sueño había sido demasiado vagamente familiar a lo que había iniciado los eventos de hace 10 años. La princesa podía esperar que este héroe pudiera luchar tan valientemente como lo hizo el héroe del tiempo. El héroe de la luz, guiado por la mano de la diosa de la tierra de Hyrule, ahora debe emprender un viaje para salvar a Hyrule y corregir un error que cometió hace 10 años. Resulta que cuando Ganondorf fue sellado en el vacío del reino, se encontró con la torre de Ura y su guardián. Ganondorf selló al héroe del tiempo incluso antes que comenzara su aventura, si los eventos suceden. Sin un héroe, Ganondorf obtendrá toda la trifuerza, porque las diosas han enviado al héroe de la luz para que intervenga y lo detenga y restablezca todos los eventos anteriores del tiempo. El protagonista de Uraselda se llama el héroe de la luz, que técnicamente no es el mismo Link que vemos en Ocarina of Time. Este enlace proviene de los juegos broadcast de Satellaview de corta duración que existen en el mismo Hyrule que A Link to the Past. Estos fueron juegos de la secuela que no son estrictamente canónicos, por lo que no está del todo claro dónde encajan en la historia. En Uraselda, el héroe de la luz, el que está a la altura del desafío, mientras que el enlace de A Link to the Past se aventura en la isla Koholint, siendo la única persona que puede tocar la espada maestra además de Link. Las diosas lo llamaron mientras dormía para salvar a Hyrule de su destrucción a manos de Ganondorf. Entonces, técnicamente hablando, este juego tiene lugar en paralelo con Link's Awakening. Esto era algo de lo que nos decía Seth por su gusto a los juegos broadcast. Bueno, he sido gran admirador de los juegos broadcast desde el principio de los 90, cuando leí sobre ellos en la revista de juegos. Originalmente queríamos agregar más a la expansión que a solo algunas mazmorras nuevas. Queríamos volver a contar con Ocarina of Time, pero con una sección completamente nueva. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de usar el BS Zelda Mascot. Es el único que puede empuñar la espada maestra junto a Link. Así que dijimos, ¿por qué no convertirlo en el nuevo héroe y refrescar un poco el juego? Funcionó muy bien porque pudimos incorporar al nuevo compañero Ada Race mucho más fácilmente sin demasiadas protestas del fandom acerca de que Navi no es el compañero de Link. Hubo algunas cosas que los fanáticos querían incluir en el juego pero no fueron posibles de implementar. Haz que un modelo de Arya, un personaje que nunca salió en Ocarina of Time, siga a Link como compañero. Animaciones diferentes, esto no era posible de hacer con lo que tenía disponible. Agregar cambios permanentes en el mapa como pasó en las arenas o un entorno fluido. Cambios del sistema de menús.
Básicamente el juego podría haber hecho un gran añadido, por lo que tuvieron que trabajar con el motor de Ocarina of Time para poder ofrecer lo mismo que se ofreció en su día con Majora's Mask. Realmente no había mucho que pudieran hacer en términos de cambiar animaciones o agregar funcionalidad, pero hay mucho con lo que trabajar con respecto a los escenarios, la música, la historia y los personajes. En lo que son las runs filtradas y el video de archivo, hay algunas cosas que podemos inferir sobre cuánto ha progresado el proyecto. De manera similar a como se hizo con Master Quest, Ura Zelda realizó cambios en las mazmorras originales para que los rompecabezas fueran un poco más diferentes. No son más difíciles de per se, pero debe atravesarlos de una manera diferente para llegar al jefe. Definitivamente te desconcertará si juegas Ocarina of Time como si fuera memoria muscular. También se agregaron un porcentaje de gran avance de los nuevos templos que nos dieron una idea de cómo serían. Este es uno de los únicos videos que pude encontrar. Disculpen un poco por la calidad del video. Lo que están viendo en este momento es el mismo Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo es algo análogo a lo que es la Caverna de Hielo de Ocarina of Time. Tiene un tema helado, enemigos similares e incluso tiene ese desastroso rompecabezas que nos matamos en su día de las rupias plateadas. Por eso tiene esa misma esencia de Ocarina of Time, que fue que se implementó ciertas cosas de eso, como su día fue con Majora's Mask. Cuando jugué Zelda Ocarina of Time por primera vez con mi hermano, siempre me sentí un poco raro que Rauro fuera el único sabio que te daba un medallón sin haber completado un templo. Si nos enfocamos en este dicho templo, hay un área de entrada que se parece mucho al templo del tiempo. Sería muy interesante y muy curioso ver en general un templo que, por ejemplo, aprovechara mecánicas como la canción de los bloques del tiempo y tal vez una transición de enlace entre jóvenes y adultos como el templo del espíritu, pero con más áreas comunes entre ellos. Esto es una de las mazmorras que está sin nombre, que aparece donde solía estar el cementerio de Kakariko en la run actualizada. Si nos fijamos, hay un camino largo frente a una puerta bordeada de calaveras, pero hay un foso que lo separa para que no pueda alcanzarlo. La verdad no estoy tan seguro de qué templo puede ser este, excepto solo hay una entrada alternativa al templo de las sombras. También se habla mucho de que esto podría ser la entrada al Palacio de las Almas, pero esto no se confirmó, así que no sabemos de qué va. Palacio de la Oscuridad. Este templo parece tener un tema algo similar a lo que es el templo de las sombras de Ocarina of Time, pero curiosamente con más sombras y menos muertes. Esto podría haber sido lo que aparece detrás de la entrada de la mazmorra desconocida desde arriba. El reemplazo del bosque Kokiri. Esto aparecía en la run filtrada donde normalmente estaría Kokiri Forest. Es un área desértica que tiene un estilo similar a la fortaleza Gerudo, pero con un mapa diferente. Todas las puertas conducen a donde normalmente conduciría el bosque Kokiri, como a las diversas casas y tiendas. El compositor Dominic Nimar, también conocido antes en YouTube como Nitro Fletcher, escribió una partitura completamente original para todas las áreas principales. La música reutilizada como el Showtime y el tema del cofre del tesoro y los temas de los jefes son los mismos. Y es que estas nuevas músicas escritas para las nuevas áreas no solo se sienten como si pertenecieran a un juego de Zelda, sino que realmente te atrae. Es que tiene una esencia que cualquier Zelda pudiera tener. La música de Ura Zelda se puede encontrar al día de hoy por YouTube y otras plataformas. Es un poco grande las pistas musicales, muy grandes. Así que si quieren conseguirlos lo pueden encontrar en YouTube. Si logran escuchar estos dichos temas, escríbanme en los comentarios a ver qué les parece estos temas creados. Pero también les dejaré dos músicas sobre estas bandas sonoras a continuación. Tristemente este proyecto no duró mucho. A mediados de 2013 el proyecto llegó a su fin cuando una serie de eventos llevaron a Seth a renunciar supuestamente por rabia. Al día de hoy hay muy poca información sobre lo que sucedió, excepto por una entrevista con Shadowfire, escritor de Ura Zelda y administrador del sitio web, que tuvo lugar poco después de que se cancelara el proyecto. Durante mucho tiempo se gestaron problemas. Seth estaba a cargo de administrar el equipo, pero todas estas eran personas que trabajaban en el proyecto en su tiempo libre. No tenían mucho de un caballo en el juego, aparte del deseo de ver un proyecto de fanáticos tan ambicioso que se hiciera realidad. Esto hizo que el proyecto fuera un poco como una puerta giratoria de personas que estaban cansadas de las rutinas y otras querían dejar su propio sello de creatividad en Ura Zelda. Esto hizo que el proyecto tuviera muchas correcciones de curso que hicieron que mucha gente tuviera que descargar grandes cantidades de trabajo, lo que a su vez alejó aún más a la gente del proyecto. El mayor de estos cambios habría sido el cambio de motor de Ocarina of Time al motor de Majora's Mask. También hubo una acumulación de tensión entre el equipo central en general. Spire 12 o Ben Walton, quien elaboró la mayor parte del arte conceptual del proyecto, tuvo una pelea con Seth, llamándolo un mal gerente del proyecto y quien abandonó el proyecto para siempre.
También agregó que creía que Uraselda nunca se completará. En este punto, la mayoría de las personas que trabajaban en Uraselda todavía estaban comprometidas a asegurarse de que se completara. La siguiente fue Sakura, la programadora clave del proyecto. Sentía que solo estaba haciendo un trabajo pesado, programando aplicaciones para el proyecto a instancias de Seth y que estaba pensando en irse. En lugar de tratar de arreglar las cosas, lo que sucedió parece ser que se asustó y abandonó el proyecto en su conjunto. En lugar de administrar las cargas de trabajo desbordadas de las personas para el proyecto y ralentizar el desarrollo de Uraselda, Seth pensó que no había un final a la vista y decidió desecharlo todo. Le pidió a Shadowfire que eliminara el minisitio en TGSN-Con, así como toda la comunidad del foro que albergaba. El sitio web fue el proyecto apasionante de Shadowfire durante varios años, por lo que se negó a hacerlo. Luego Shadowfire pasó a degradar a Seth y a otros administradores de sus roles en los foros para reducir el impacto de que alguien se vuelva deshonesto. La verdad no hay Uraselda, Seth ha estado mintiendo al respecto durante mucho tiempo, por lo que continuó enfrentando una mentira al contratar miembros del equipo, persuadirlos de su existencia con contenido nuevo, obsoleto y dejar que lo defiendan en el foro cada vez que las personas cuestionan la autenticidad del proyecto. Lanza ataques cada vez que la gente lo desafía, lo acusa de mentir o si lo prohíbe después. ¿Por qué borrar todo el hilo? Suena como si alguien tratara de cubrir sus huellas. Mucha gente se ha hecho ilusiones con Uraselda. La gente va a la escuela, va al trabajo y piensa en Ura y vuelve a casa. Van a TGSN y habla de ello. La gente pasa sus días promocionando algo que ya no existe. Seth es el niño que gritó lobo cada vez que anunciaban una fecha de vencimiento. Algo catastrófico sucedía justo cuando se acercaba o más a menudo, el mismo día. Odio ser ese tipo, pero las muertes en su familia se vuelven menos creíbles ahora que nunca. Seth es un bebé grande con un ego más grande que no puede soportar ver el trabajo de otras personas que supere el suyo en calidad, ni puede aceptar una onza de crítica. Debe vivir en su propio mundo pequeño, un mundo perfecto donde puede controlar todo, especialmente la forma en que la gente piensa y habla. No puede tolerar ninguna forma de desviación de su estándar social. Si la gente habla de una manera que él considera inadecuada para su mundo, lo prohíbe. Si Ura era su bebé, lo ha descuidado durante tanto tiempo que murió de hambre hace más de un año. Acabamos de tirarle comida a un cadáver por culpa de las larvas. Ura es una fachada y una vergüenza. Desearía tanto como cualquiera que viviera a la luz del día, especialmente porque le puso mucho trabajo. Solo quiero que todos puedan olvidar a Ura y seguir con sus vidas. Es una farsa, es un crimen y es una desgracia total. Confía en mí, quiero estar equivocado. Quiero que Seth le dé vuelta a esto y revele que Uraselda es real. Pero a partir de ahora no tengo ninguna razón para creer que existe en absoluto. Quiero que Seth pueda demostrar el valor de este proyecto, llevarlo hasta su finalización y liberar la grandeza por la que nuestras ideas han estado hechas. Tengo buenos recuerdos de hablar con el equipo, pero específicamente con Seth. Pasamos días discutiendo el proyecto porque creía que tal discusión era realidad que se estaba filtrando hacia el progreso. Si estamos comparando dos posibles verdades, Ura existente versus Ura no existente, no hay forma de que pueda creer lo primero. Llegó conmigo la opinión compartida de numerosos miembros de la comunidad GCN, incluidos algunos compañeros del equipo Ura. Solo tenemos que seguir adelante. Mucho de lo que se dijo en esta publicación ha sido confirmado por personas que trabajaron con él. A pesar de que la dureza de sus palabras generó inicialmente un reflejo negativo de la comunidad, en una nota algo más positiva también se dice que era agradable trabajar con Seth, pero solo hasta el punto en que se trataba de gestionar las crisis. Shadowfire continuó confirmando que el alcance del trabajo completado era el que se mostraba en los trailers. Estaba el Palacio del Hielo, algo del Templo del Tiempo y no mucho más. La mayor parte del trabajo es visible en la fase conceptual del proyecto. Incluía la estructura del juego, la historia, el diseño del mapa y el arte conceptual. Usaste la democracia como excusa para haceros sentir mejor. Es bastante triste cómo ha caído esta administración, que te pones de lado de este idiota sobre uno de los administradores de lo que es el juego. Me senté aquí y observé cómo vislumbró y dijo cosas terribles sobre mí públicamente y todos se quedaron sentados jugando con los pulgares mientras sucedía. Hay un montón de archivos de parches que supongo que están destinados a ser utilizados como la run de depuración de Ocarina of Time Master Quest. Hay un montón de cosas, hay algunos archivos de desarrollo que supongo que contienen los diversos activos utilizados por las herramientas de modificación que construyeron el mod. También hay mucho arte conceptual y la mayoría del cual fue elaborado por Spire. Lo interesante son todas las capturas de pantalla de varios mapas del juego. Estos son áreas que no aparecieron en la run filtrada. Quizá algunos de ellos provengan de parches que aún no se han aplicado. Al día de hoy, ¿dónde están los creadores de este proyecto de Uraselda? Han pasado muchos años desde que se cerró el proyecto, así que pensé que sería muy bueno ver qué están haciendo las personas involucradas al día de hoy. Seth Alcar o Seth Rider ha desaparecido del ojo público desde el final del proyecto de Uraselda. Todavía puedes encontrar proyectos rondando por todas
toda la web y los trucos de Zelda que hizo antes del Ura-Zelda en la web, si eso es algo que te interesa. Pero no hay nada más de él sobre el proyecto después del 2013 con estas dos excepciones. Este canal tiene su nombre, incluso todavía tiene el logotipo de GCN, bastante descartado teniendo en cuenta que demandó a Shadowfire por usarlo. También podemos encontrar su Twitter. Esta es una cuenta que data del 2011, lo que hace que sea un poco fiable. Y todavía está activa hasta el día de hoy, por lo que me inclino a creer que pertenece al hombre, pero algo de él se ve todavía por las redes. Shadowfire siguió trabajando en el sitio web de DGSN durante años después de la cancelación del Ura-Zelda, incluido en el canal de YouTube. Sin embargo, parece que tanto el sitio como el canal se detuvieron abruptamente en 2018. También trabajó para completar una nueva versión de una novela Visual Fury Guide llamada Morenaxu. No sé de qué pueda tratar, pero al día de hoy se puede encontrar poquita información. Este era su perfil como lucía antes. Benjamin Walton, también conocido como Spire, ha seguido trabajando como artista, incluso haciendo arte de Zelda de vez en cuando. Puedes encontrar su arte a través de esta página, pero también se dejó de actualizar desde 2018. En su página podemos encontrar concept art sobre Zelda ahora y otros proyectos que hizo relacionados con la saga Zelda. La verdad, las partes artísticas con el estilo que implementa en su arte es muy oscuro, recordándome un poco o asemejándose a ese estilo del Zelda de Retro Studio. No se puede encontrar nada casi sobre Sakura de este proyecto, solo que es una de las programadoras claves en el proyecto de Ura. Ella estaba trabajando en gran parte de la programación de personajes y actores. También era la principal solucionadora de errores del proyecto. Si algo se rompía, trabajaba duro para corregir el problema. También formó parte del equipo de administración del sitio y ayudó en todo lo que pudo brindar. Si sabes algo más sobre este personaje, cuéntamelo abajo en los comentarios. Originalmente conocido como Ganondorf y Shadowfire le dio el apodo de Nine Pony y Rainbow Dash. Es uno de los principales evaluados del control de calidad y también brinda información crítica. Nazil Druid utilizaba su experiencia para adquirir nuevos diseños de mapa y proporcionaba una gran cantidad de soporte para modificaciones. Arkai, otro australiano que brindaba su conocimiento en el modelado 3D, así como su experiencia en modding al equipo Ura. Había logrado rediseñar algunos mapas así como ciertos personajes para que encajaran mejor en el proyecto. Ura-Zelda, como muchos saben, iba a ser un paquete de expansión hecho con los restos de la versión de Ocarina of Time, conocida como Zelda 64. Si la unidad de disco de Nintendo 64 no fuera fallado y el equipo de desarrollo tuviera más interés, entonces se podría haber creado Ura-Zelda. Ahora todo lo que los jugadores pueden hacer es buscar fragmentos de lo que podría haber sido Ura-Zelda en el cartucho de Ocarina of Time o jugar Master Quest. Y cualquier posibilidad que tengan los jugadores de recrearlo dependiendo del momento. Una cosa buena del Ura-Zelda es que nunca se desarrolló y fue la creación digna de la secuela de Ocarina of Time y Majora's Mask. Ocarina of Time seguía siendo un éxito sin su paquete de expansión y personalmente creo que Nintendo prefería seguir explotando este maravilloso juego que volver atrás y crear realmente Ura-Zelda. Chicos, espero que les haya gustado el video, le den like y se suscriban, que me comenten abajo qué les pareció el video. Espero que estén bien y chao chao.